Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la mesa redonda virtual denominada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a una década de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos que organiza la Escuela Judicial Electoral. Hoy me congratulo porque tenemos unos invitados y una invitada de honor. La verdad es que me da mucho gusto que estén con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a esta su casa, bueno, del magistrado es su casa y de la magistrada y de A Clisterio nosotros también. también. Es su casa de Sí, todos, entonces es de verdad un gran gusto gracias, recibirlos. Recibir gracias, a la magistrada María Amparo Hernández Choncuy del 18º gracias. Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial de la Federación. También a mi querido amigo el doctor Cliserio Coello Garcés, coordinador normativo del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a el magistrado, mi querido amigo Adín de León Galvez, de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias a los tres por estar en esta interesantísima mesa. Esta mesa, bueno, pues como bien saben, la idea es analizar el impacto de la reforma de derechos humanos del 2011 en la vida y en el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a propósito del 10º aniversario de ese gran acontecimiento constitucional, así como conocer su experiencia como juzgadora y como juzgadores. Y bueno, pues en primer lugar voy a cederle el uso de la voz a la magistrada María Amparo Hernández Choncuy, no sin antes leer unas líneas de su síntesis curricular. La Gracias. magistrada María Amparo Hernández Choncuy es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, México. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales Flaxo, México, y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, y estancias de investigación en el Tribunal Constitucional Español, en la Corte Europea de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue secretaria particular y secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como magistrada plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene diversos textos publicados en libros, libros colectivos, revistas especializadas y periódicos, destacando su libro Suprema Corte y Controversias Constitucionales, Análisis de Comportamiento Judicial. Actualmente es magistrada del 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito del Poder Judicial de la Federación. Querida magistrada, por favor, adelante, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Gaby. Encantada de estar aquí con ustedes en la Escuela Judicial, en el Tribunal Electoral, el que sigo considerando mi casa. Cliserio no me dejará mentir. Uno se va, pero se queda por siempre en el Tribunal Electoral. Y encantada de compartir esta tarde contigo, con Adín, con Cliserio, grandes compañeros a quienes no solo les tengo un aprecio en lo personal, sino un gran reconocimiento y admiración por su pericia en la materia. Son grandes conocedores y es un reto para mí estar ahora aquí sentada a la par con ellos también. El tiempo apremia, entonces entro en materia. Veía ahora pues en Twitter, en todas las partes donde se publican cosas, una palabra que ya había olvidado, pero que hace 10 años la empezábamos a repetir y era una palabra que usábamos casi todos los días cuando nos referíamos a esta reforma. Y me refiero al término paradigma. Paradigma, un nuevo paradigma, un nuevo paradigma, un nuevo paradigma de derechos humanos, un nuevo paradigma constitucional. Hace 10 años, precisamente a raíz de la publicación de esta reforma, durante varios años todavía después, constantemente hablábamos de que se vivía un nuevo paradigma en el derecho constitucional en el país, en la protección de los derechos humanos. E incluso se suscitó alguna discusión doctrinal acerca de si realmente había o no un nuevo paradigma. Recuerdo haber leído un texto del profesor Rodolfo Vázquez donde decía, bueno, ¿cuál nuevo paradigma? Si esto siempre, digo, estoy simplificando mucho lo que decía, ¿no? Si esto siempre tendría que haber sido así, y así era porque así era teóricamente. Pero lo cierto es que, aunque a lo mejor así tendría que haber sido desde siempre, lo cierto es que en la realidad no era así. Y en muchos sentidos era real y en todo el sentido cuniano del término de las revoluciones científicas, creo que era muy válido hablar de que se vivía
estábamos presenciando un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, y aquí ya entrando propiamente al terreno de la justicia electoral, creo que aunque eso se podía predicar con mucha certeza y con mucha fidelidad respecto de prácticamente todo el sistema de justicia en México, el Tribunal Electoral, por acotada que hubiera sido su jurisdicción, por en aquel entonces, a lo mejor no tan conocida como lo es ahora su actividad jurisdiccional, el término de que se vivía un cambio de paradigma creo que no era aplicable en la justicia electoral. Y no porque en la justicia electoral esta reforma constitucional no fuera importante. Claro que lo fue importante y lo fue importante en todo el sistema normativo mexicano. Pero lo afirmo en el sentido de que no desde 2011 para acá. El Tribunal Electoral desde muchísimos años antes de 2011, prácticamente desde su, pues no su fundación, porque viene de otros órganos que se fueron, digamos, convirtiendo, transformando, pero prácticamente desde que se incorpora al Poder Judicial de la Federación en 1996 y los años que le siguieron, prácticamente era un tribunal que sin tener que tener una reforma constitucional que dijera lo que hoy decíamos, hoy se publicaba hace 10 años, era un tribunal que a lo mejor oculto para algunos, desconocido para otros, pero con mucha discreción y al tiempo con mucha contundencia, siempre fue un tribunal de derechos humanos. Y siempre fue un tribunal que no precisó un artículo primero como el que nos trajo la reforma constitucional de hace 10 años para invocar derecho internacional, para proteger los derechos humanos, para hacerlos efectivos. Y muestra de ello son pues, cualquier cantidad de resoluciones que se dictaron desde, insisto, la incorporación misma del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. No soy yo la más indicada para hacer una remembranza, pero a lo mejor al rato Padín o Cliserio, que estaban desde cuántos años antes ya trabajando en la sala superior, nos podrían compartir algunas de sus experiencias. El punto es que fueron muchísimos los casos en los que desde antes de 2011 la justicia electoral, al menos por lo que hace a la sala superior y en algunos casos ya también algunos casos resueltos por sus salas regionales, ya estaban en el territorio del control convencional, ya estaban en el territorio de la protección de los derechos humanos, de modo que me atrevo a decir que lo que pasó hace 10 años, la reforma constitucional de hace 10 años, sin quitarle, por supuesto, un ápice de la gran importancia y el gran parteaguas que ha sido, no solo para el sistema judicial, sino en general para todo el sistema normativo mexicano, creo que no podríamos decir tal cual como lo decimos respecto del otro, un nuevo paradigma. Creo que el Tribunal Electoral había sido pionero y dejó muchísimos ejemplos en muchísimos temas, desde derechos de las mujeres, derechos de las comunidades indígenas y un sinfín de temáticas que abordó, en los que dejó claro que era pionero y que no necesitaba que hubiera un artículo primero como el que hay ahora para hacer efectivos los derechos humanos y para sustentar sus decisiones en derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, no por esto pienso que la reforma no tuvo un impacto en el día a día de la justicia electoral. Creo que sí lo tuvo, como lo tuvo en todos los otros ámbitos, aunque aquí quizá en un grado no tan dramático en ese sentido como lo tuvo en el resto de los operadores del sistema de justicia, por las razones que ya he explicado. Sin embargo, creo que este impacto se empieza a notar más y empieza a hacer más una diferencia cuando poquitos años después de la reforma en los constitucional en derechos humanos se empiezan a conjugar una serie de factores que creo que a lo que ya venía se potencializa y se genera una dinámica mucho más intensa en la protección de los derechos humanos que la que ya se venía observando en la justicia electoral. Recordemos que poco tiempo después de la aprobación de esta reforma se conjugan ahí varios factores. Está el caso de la sentencia Radilla, resuelto ya cómo interiorizarla en el derecho nacional por parte de la Suprema Corte en aquel célebre caso del Varios. Se junta también en ese corto tiempo la resolución de la contradicción de tesis 293 que nos va orientando respecto de cómo ir armonizando el derecho convencional con el derecho interno.
Se viene también una reforma muy importante en materia constitucional en el tema de paridad, en el tema de las candidaturas independientes. Se viene también la reforma electoral de 2014, que da precisamente nacimiento a la sala especializada de la que formó parte el licenciado, nuestro compañero Cliserio. Y se van dando una conjugación de muchos factores que creo que, si bien siempre se había sido pionero y siempre se había estado impulsando, hacen mucho más visible el poder interpretativo y el poder de impulso que tiene la jurisprudencia electoral en el tema de los derechos humanos. Y hay otro factor que creo que no es menor, aunque sí muy circunstancial, que es que más o menos en esa época se da una renovación prácticamente total de las entonces de las que antes eran solo 5 salas regionales. Y eso, ¿por qué es importante? Por más circunstancial que sea, creo que también es importante para ir viendo cómo se va irradiando el efecto de la reforma, porque llegan en un solo momento a la integración de esas salas regionales, además ya con un nicho competencial mucho más fortalecido, tanto por ley como por los criterios jurisprudenciales que regían su competencia, porque las personas, preponderantemente, en su gran mayoría, las personas que llegan a esos cargos son nada más y nada menos que las personas que años antes habían estado escribiendo, sin necesidad de una reforma de derechos humanos, aquellas sentencias del Tribunal Electoral en las que se protegían derechos humanos. Llegan a esos cargos letrados, secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior, en muchos casos habían sido, insisto, los que habían escrito sin tener que haber esperado una reforma constitucional en derechos humanos, sentencias con enfoque de derechos humanos. Entonces, esto de un momento para otro nos trae un impulso muy importante en que los casos, hasta los casos más sencillos de credenciales del lector, aunque se resuelven al final en el mismo sentido, se empiezan a resolver con otro tipo de argumentos y con otro tipo de enfoques. Lo digo en el caso más sencillo, una credencial de lector, pero eso pasó hasta en los más sofisticados. Cliserio no me dejará mentir, hasta el momento en el que estaban dictando sanciones en la sala especializada, hasta las sanciones se hacían con enfoque de derechos humanos, y no solo de la persona sancionada, sino de todas las personas, hasta los niños involucrados en los hechos que se consideraban ilícitos. Entonces, creo que aquí se van juntando muchos factores que hacen que el tribunal pase a ser no solo pionero, sino un gran impulsor y detonador de esta importante visibilidad que tiene ahora la justicia electoral y en general todo lo que se hace en los órganos electorales. Y sí cambian muchas cosas. Una de las cosas que donde yo creo que fue muy, muy visible el cambio después de la reforma de derechos humanos es, bueno, primero, los jueces electorales empezaron a hacer con más libertad lo que ya venían haciendo desde mucho tiempo antes. Antes, a veces así con interpretaciones con formas muy forzadas para que no pareciera que estaban inaplicando, se hacía una interpretación conforme. No, ahora ya, con toda soltura, sin ambigüedades, con todas sus letras, sabes que esto es inconvencional y no va, y lo aplico así, este requisito de elegibilidad, o el tema que ustedes quieran. Pero empieza a darse algo que creo que es un fenómeno muy importante y que hace una ecuación que, con todo y lo tensionadas que a veces han estado las relaciones, al final creo que es una ecuación muy fructífera desde el punto de vista de derechos humanos, es que las autoridades electorales, llámense OPLE, llámense IFE o INE, empiezan a también hacer eco de las obligaciones que les reporta esta reforma de derechos humanos. Cuando en el resto de la justicia constitucional todavía y a la fecha se sigue discutiendo si la autoridad administrativa está obligada o no a seguir la jurisprudencia, si el control convencional lo puede ser o no también el ejecutivo o solo el judicial, acá no se dudó. Acá no se dudó. Las OPLES, ¿cómo empezó la discusión de paridad horizontal? Porque una OPLE de un estado se aventó y sacó un acuerdo y dijo paridad horizontal va, y empieza ahí un gran detonador de una discusión en tema de derechos de las mujeres, cuyos resultados ya todos conocemos y que son, pues, muy afortunados para todos. El INE empieza a tomar también iniciativas respecto de la regulación de muchísimos sectores vulnerables, y empieza a tomar ahí también una iniciativa que va cambiando la dinámica en la que se nos presentan los litigios. Ya no solo tenemos un ciudadano en un JDC que viene desde atrás, no, ya tenemos una dinámica impulsada por actores políticos, en este caso autoridades electorales, importante,
y no solo las autoridades administrativas. Yo recuerdo que uno de los primeros casos que me tocó resolver recién llegada a la sala Toluca, yo creo que tenía semanas de haber llegado, no lo puedo olvidar. El primer caso que me tocó un JDC, la discusión era si la sala había hecho bien o el Tribunal Electoral de Hidalgo habían inaplicado por inconvencional una norma electoral, particularmente una norma estatutaria de un determinado partido político, y la materia del JDC era si eso había sido legal o no, si la sala podía o no hacer control convencional. O sea, ya las discusiones eran muy distintas y empezamos un debate más robusto, más sofisticado acerca de la protección de los derechos humanos, que nos llevó de ser pioneros a ser impulsores, y no solo impulsores, a poder empezar a darle todavía más peso transformador a la jurisprudencia electoral. Y pues ahí están los resultados a la vista de todos, cómo quedaron conformadas las cámaras la elección pasada, el resultado de las gubernaturas ahora en esta elección del domingo pasado. Y en fin, hay muchas evidencias de cómo esto aceleró, intensificó la protección y cómo en ese sentido, insisto, reconociendo que hay algunas tensiones entre todos los actores del sistema de justicia electoral, lo cierto es que al final la ecuación resulta, desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, sumamente efectiva y sumamente positiva, y creo que eso sí, sin desconocer en lo absoluto lo pionero que fue el Tribunal Electoral desde su primera integración, sí creo que la reforma ha traído importantes consecuencias apuntalando al tribunal, no solo como el pionero que fue, sino como un líder natural en el tema de la protección de derechos humanos. No solo políticos, sino todos los demás derechos humanos que se van entretejiendo con el ejercicio de los derechos políticos, que son muchísimos, desde libertad de expresión, de derechos de la infancia y cualquier cantidad de derechos humanos que ahorita por razones de tiempo no puedo mencionar. Y ya brevemente, siento que se me está acabando el tiempo, ya brevemente, con todo, yo no quisiera dejar de anotar tres temas que extraigo de pues, experiencias personales que tuve como juzgador electoral, que desde entonces me llevé a la reflexión, y aún con el paso de los años les sigo dando vueltas y sigo con la convicción que la dogmática electoral, sea jurisprudencia, sea doctrina, son rubros donde creo que desde el punto de vista de los derechos humanos en la materia electoral tenemos dogmática de ver para tratar de justificar. No me va a dar tiempo de explicarlos, pero al menos quisiera apuntarlos rápidamente. Primero, en el tema de las cuestiones intrapartidarias. Sabemos, no es que el caso aquí, recordar cómo es que las cuestiones intrapartidarias llegan a ser temas de la justicia electoral, pero en este limitado espacio lo que quisiera aquí anotar es que creo que en los temas de cuestiones intrapartidarias, desde el punto de vista de la protección de derechos humanos, tenemos dos deudas pendientes, me refiero más bien en el sentido teórico de sus justificaciones, el tema de la justicia intrapartidaria. Cómo realmente, por un lado, exigimos, bueno, la Constitución exige que se pase por un recurso intrapartidario, cuando también al mismo tiempo el derecho internacional de los derechos humanos nos pide que para que el recurso sea efectivo, tiene que provenir de un órgano imparcial. Es hasta cierto punto muy complicado que un partido político, por definición, pueda tener imparcialidad. En cierto punto encuentra una tensión ahí con su propia naturaleza. En las cuestiones intrapartidarias también creo que tenemos un tema también pendiente desde el punto de vista de los estatutos de los partidos, qué les podemos exigir y qué no. Yo encuentro que con alguna facilidad se inaplican normas estatutarias que al final creo que van desdibujando las identidades partidarias, o al menos que corre el riesgo de irlas desdibujando al irles quitando cláusulas que les van dando identidad. Creo que no hemos encontrado el punto en el que fijemos un equilibrio, les exigimos normas estatutarias, les exigimos justicia intrapartidaria, cual si fuera una relación vertical entre autoridad y ciudadano, a la que ciertamente se parece, pero también es una relación que creo que tiene tintes de relación de horizontalidad, y creo que tenemos que encontrar un punto medio entre esa horizontalidad y esa verticalidad para mejor juzgarlos. El segundo punto es
Me voy más rápido porque siento que ya me estoy comiendo mucho el tiempo. Se nos viene una discusión muy interesante en el sistema interamericano que creo que va a tener un gran impacto en la justicia electoral, que es la discusión del arraigo y su inconvencionalidad. Parece inconexo, pero creo que lo es porque en materia electoral, al igual que hay un arraigo en materia penal muy polémico desde el punto de vista convencional, tenemos muchas restricciones constitucionales en materia electoral que lo que se juzgue al respecto puede llegar a tener aquí también un impacto. Y finalmente, quisiera decir más cosas, pero ya el tiempo se me agota. Finalmente, donde creo, y esa es una inquietud que me llevé desde aquel tiempo y la he seguido madurando y entre más lo pienso, más dudas albergo, es que creo que debemos desde el punto de vista de una teoría, de un enfoque de derechos humanos, un replanteamiento teórico a la figura de la nulidad electoral. Y me refiero a lo siguiente. Desde entonces me pesó mucho y a la fecha no lo recuerdo con grato sabor. Por ejemplo, la facilidad, no es facilidad, me refiero a algo no tan complicado como anular una casilla. Y ahorita estamos en vísperas de que se nos venga otra vez la temporada de nulidad de casillas. Me inquieta mucho que bajo la consideración de que el voto es la materialización del ejercicio de un derecho humano por el que muchas generaciones libraron muchas batallas, incluso sangre, tengamos la potestad judicial para anularlo, privarlo absolutamente de efectos jurídicos, ni siquiera es una privación relativa, es una privación absoluta de efectos jurídicos, cuando cada vez que hablamos de derechos humanos decimos, no, test de proporcionalidad, solo restringirlo en la medida que sea necesario. Desde ese punto de vista teórico creo que necesitamos reconstruir o al menos replantear por qué se justifica que anulemos votos en casillas. Y también por qué se justifica, si es que se justifica desde un punto de vista de derechos humanos, la nulidad de una elección total. Yo me he preguntado desde entonces, porque lo pensé en su momento y lo sigo pensando, ¿es realmente constitucional anular elecciones? Y tengo muchas dudas. Me queda claro que la respuesta fácil es claro que lo es, está previsto en el 99 que se pueden anular y en el 41 también se habla de nulidad. No me refiero a ese tipo de constitucionalidad, me refiero a esta constitucionalidad entendida como sistema protector de derechos humanos. ¿Realmente protegemos derechos humanos y qué derecho humano cuando anulamos totalmente una elección? ¿O es la declaración de nulidad de elección más bien una forma de reparar violaciones a derechos humanos? Y si es solo una forma de reparación de derechos humanos, creo que entonces teóricamente tenemos que reconfigurar las hipótesis en las que judicialmente estamos autorizados para hacerlas y me parece que difícilmente pasan por ejercicios de subsunción normativa y que nos exigen más bien análisis ponderados, no de una variable, sino de muchas variables a las que tendríamos que asignarles pesos muy específicos para que al final en la balanza quedara justificada desde un punto de vista, insisto, de derechos humanos, esta tan importante facultad jurisdiccional. Creo que es la joya de la corona de la justicia electoral, anular una elección y lo dejo planteado como el que yo pienso que es uno de los retos más importantes de la dogmática electoral de nuestros tiempos, es cómo justificar desde un enfoque de derechos humanos que judicialmente se prive absolutamente de efectos a los cientos, miles o cientos de miles de votos que se expresan en las urnas en una determinada jornada electoral. Lo dejo hasta aquí, no quiero cansarlos y creo que el tiempo ya me lo comí todo. Si hay una oportunidad más adelante, termino de rematar algunas cosillas por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, querida magistrada. De verdad que excelente escuchar la experiencia que tuvo sobre la aplicación de esta reforma en materia de derechos humanos como juzgadora y como magistrada regional que estuvo con nosotros en la sala Toluca. Y bueno, pues esperemos que ahorita que tengamos una segunda ronda nos pueda ampliar un poquito más su experiencia. Muchísimas gracias, querida magistrada. Gracias. Y bueno, pues ahora le toca el turno a mi querido amigo Cliserio Coello Garcés, de quien, antes de cederle el uso de la voz, también voy a leer unas líneas de su currículum. El doctor Cliserio Coello Garcés es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Es maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y doctor en interpretación de derechos y libertades por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con el diplomado de estudios avanzados del doctorado, máster internacional en justicia constitucional y derecho electoral, el posgrado en justicia constitucional y procesos constitucionales y la especialidad en derechos humanos y su protección constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Se desempeñó como consejero electoral en el estado de Chiapas. Fue secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de ponencia y magistrado de la Sala Regional Especializada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual la presidió. Y en el ámbito académico ha sido profesor de educación superior a nivel de posgrado, impartiendo materias de derecho constitucional electoral, entre otras materias. Actualmente es coordinador normativo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Querido Cliserio, por favor, adelante, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, querida Gaby. Pues en primer lugar, expresar un agradecimiento por esta amable invitación. A veces por lo corto del tiempo se dice que hay que llegar a estos foros con las gracias dadas, pero pues es inevitable tener que dedicarle algunos segundos al menos para expresar el agradecimiento al Tribunal Electoral, a la Escuela Judicial Electoral por esta amable invitación, porque además tengo el honor de compartir esta mesa con extraordinarios y espléndidos amigos, María Amparo Hernández Choncuy y mi querido amigo el magistrado Adín de León, con quienes tenemos pues grandes afinidades en el ámbito jurídico, pero también hemos compartido, además de haber sido compañeros de trabajo, compartimos también pues denominadores comunes en el ámbito de la judicatura y del derecho. Y con esta espléndida moderación de Gaby Rubalcaba, una gran amiga, todos grandes amigos de muchos años. Así que muchas gracias. Para mí siempre es un privilegio estar participando en estos eventos del tribunal, que como bien ha dicho María Amparo, pues nos sentimos siempre que podemos, aunque sea así a la distancia, pues nos sentimos como en casa. Así que sobre el tema, pues hay mucho que decir. Trataré de ser muy concreto, hacer algunas reflexiones muy específicas. La magistrada María Amparo ha descrito un contexto sumamente interesante sobre la evolución de esta reforma en esta década. Y desde luego estos 10 años de la reforma en materia de derechos humanos nos genera una serie de reflexiones, desde luego positivas, pero también nos invita a repensar algunos modelos, como bien lo ha dicho ya la magistrada, y también poner sobre la mesa los aspectos que continúan siendo problemáticos a partir de esta reforma en el que se estableció en el sistema jurídico mexicano dos cláusulas de apertura específicamente. La cláusula de apertura de interpretación conforme a los tratados internacionales y a la jurisprudencia de las cortes supranacionales, y la cláusula de apertura que genera la jerarquía o el reconocimiento de la jerarquía del orden constitucional a las normas de derechos humanos de los tratados internacionales. Estas dos cláusulas de apertura contenidas en el artículo primero constitucional están en sintonía con el constitucionalismo propio del siglo XXI, incluso en algunos casos de finales del siglo XX, en donde las constituciones pasaron de ser bloques cerrados a generar aperturas al exterior, y algunas constituciones democráticas tienen no solo estas dos cláusulas de apertura, sino algunas más. El caso español, por ejemplo, tiene también la posibilidad de transferir facultades que conserva el Estado a órganos supranacionales, es decir, una apertura a partir de la configuración de órganos derivados de las convenciones, como es el caso de la Unión Europea. Y la Constitución de Sudáfrica, una constitución emblemática de finales del siglo XX, de la década de los 90,
del siglo pasado, también identificada como la Constitución Mandela, establece un catálogo de cláusulas de apertura de gran trascendencia. Incluso una de estas cláusulas de apertura constitucional, entendiendo a la Constitución como la posibilidad de abrirse al exterior, contiene una regla interesante de interpretación que establece que los jueces, para resolver casos concretos en el ámbito nacional, pueden acudir incluso al derecho extranjero. Es decir, si para resolver un caso difícil existen vacíos normativos en la legislación nacional, se puede incluso acudir no solo al derecho extranjero, sino a la jurisprudencia extranjera, cuando otros tribunales de otras latitudes han resuelto casos similares, siempre y cuando se privilegie los derechos humanos y el principio pro perso. Esta cláusula de apertura solo la podemos identificar en la Constitución Mandela de Sudáfrica, no la podemos advertir, digamos, es la cláusula que abre prácticamente la puerta del derecho interno al derecho externo. No la identificamos en otros modelos, pero sí podemos advertir en un estudio comparado cómo diversos países establecen diversos niveles de apertura constitucional. Luego, el establecimiento, el reconocimiento de las cláusulas de apertura es una condición necesaria, pero no suficiente para la consolidación del esquema de la universalidad de los derechos humanos desde esta perspectiva de apertura. Y digo esto porque luego vienen los matices de la interpretación de estas cláusulas de apertura, como se dio en la contradicción de criterios 293 del 2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que hace una interpretación de los alcances de las cláusulas de apertura y en el que determina que las restricciones expresamente establecidas en la Constitución deben de primar sobre cualquier otra consideración establecida en los tratados internacionales. Por eso digo que las cláusulas de apertura establecidas o reconocidas a nivel constitucional es una condición necesaria, pero no suficiente para la consolidación del esquema, porque luego requerimos de interpretaciones de los órganos de control de constitucionalidad y los garantes de la interpretación constitucional a efectos de que pueda generarse o darse los alcances plenos a estas cláusulas de apertura. Y bueno, quizá ahí estén los retos más importantes en cómo operan estas restricciones y frente a casos concretos, cuáles son las alternativas interpretativas que tienen los tribunales. De tal manera que a partir de la contradicción de criterios 293, que establece los alcances de las cláusulas de apertura establecidas en esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues se pueden hacer diversas reflexiones. Si ahí se estableció un criterio de jerarquía constitucional de las restricciones constitucionales sobre los tratados internacionales, o si se estableció una regla hermenéutica de carácter general para decidir siempre a favor de una norma constitucional sobre la norma de un tratado, de tal manera que probablemente no estemos frente a un criterio de ponderación, sino a un criterio de preferencia de fuentes, una fuente sobre la otra. Pero lo que sí quizá es importante llamar la atención es que se establece un matiz, por no llamarle una excepción, a la cláusula de apertura establecida en el artículo 1 constitucional, cuando se delimitan o se le ponen fronteras a los alcances de la cláusula de apertura establecida en el artículo 1 constitucional. Y sobre las restricciones, obviamente alguien podría incluso establecer que hay restricciones directamente constitucionales o indirectamente constitucionales, como lo establece el maestro Robert Alexy, y que la contradicción de criterios 293 hace referencia a las restricciones expresamente establecidas en la Constitución, es decir, las directamente constitucionales, y aquellas restricciones que se le derivan o se le delegan
al legislador, es decir, aquellas restricciones extrínsecas que están fuera del corpus de la Constitución, pues puede entonces atender a una lógica del parámetro del control de convencionalidad bajo los esquemas de la cláusula de apertura del artículo primero. Pero bueno, estaríamos entonces haciendo algunos matices sobre las restricciones específicamente, pero lo cierto es que este criterio establecido en esta contradicción 293, pues genera grandes reflexiones, sobre todo cuando se requiere resolver casos difíciles. Y en ese sentido, yo comparto al 100% las reflexiones que ha realizado aquí la magistrada María Amparo Hernández Chonchuy, porque ha establecido la magistrada Hernández Chonchuy que el Tribunal Electoral, desde antes de la reforma de 2011, realizaba ya control de convencionalidad, aplicaba tratados internacionales y tenemos un cúmulo de casos interesantes. Si recuerdan ustedes el caso de Baja California, de la ley antichapulín, en la que se establecía que un alcalde no podía ser candidato a gobernador durante el periodo que durara su mandato como presidente municipal, y la Sala Superior del Tribunal Electoral, específicamente la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, estableció un control de convencionalidad, un contraste entre las convenciones y la ley electoral de Baja California, para determinar que esa disposición, ese candado o esa ley antichapulín, pues era contraria a las convenciones, y por lo tanto se generó un criterio de inaplicación a efecto de permitirle al candidato contendiente que se encontraba en esa condición poder participar en las elecciones a gobernador de Baja California. Y así podríamos comentar un cúmulo de casos de precedentes previos a la reforma de 2011, en donde el Tribunal Electoral establece un ejercicio para privilegiar el ejercicio de los derechos y de las libertades previo a la reforma de 2011. Pero después de la reforma de 2011 vemos también este trabajo interpretativo muy activo de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral, sobre todo en la interpretación de las restricciones. Por eso he hecho referencia a la contradicción de criterios 293, porque cuando en materia electoral se tienen que analizar las restricciones, pues hay que hacer una interpretación sobre hasta dónde puede garantizarse el ejercicio de los derechos. Y para esto me gustaría traer a colación algunos casos específicos que se han resuelto en los últimos años, en donde se hace un análisis de las restricciones constitucionales y las restricciones establecidas en los tratados internacionales, como en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es el caso, por ejemplo, del derecho a votar de las personas privadas de la libertad. Concretamente, el juicio para la protección de los derechos políticos 352/2018. Hay dos personas de condición indígena privadas de su libertad, sujetas a proceso penal, que aún no tenían sentencia de culpabilidad, aducen que se les viola sus derechos políticos y la presunción de inocencia, porque no existe una sentencia ejecutoriada que determine su culpabilidad, y por lo tanto, atendiendo a lo establecido en la Convención Americana, que prevé que solo puede suspenderse los derechos políticos por sentencia ejecutoriada, aducían que tenían derecho a votar. Y bueno, todos sabemos que el artículo 38 constitucional, en su fracción segunda, establece que se suspenden los derechos políticos a las personas que estén sujetas a un proceso penal a partir del auto de formal prisión. De tal manera que la Sala Superior ahí tenía un gran reto, una restricción expresa en el artículo 38 constitucional y una restricción, digamos, en la Convención, que establece que la suspensión de los derechos políticos debe darse hasta la sentencia, es decir, al concluir el proceso penal.
Y aquí viene un criterio sumamente interesante a partir de estos elementos, porque la sala superior establece que conforme a las interpretaciones evolutivas y la necesidad de armonizar las restricciones constitucionales con las restricciones establecidas en la Convención y otorgar, ¿no?, la garantía en el ejercicio de los derechos bajo la perspectiva del principio pro persona, establece que las personas privadas de la libertad que no tengan sentencia firme de culpabilidad tienen que tener derecho a votar desde la prisión. Y con esto, desde mi perspectiva, se revoluciona el modelo totalmente y los criterios interpretativos previos incluso que se tenían respecto a los alcances del artículo 38 constitucional. Que dicho sea de paso, varios de estos criterios fueron edificados previo a la reforma de 2011, concretamente en las elecciones a gobernador de 2010, con el caso de Aguascalientes y de Quintana Roo, en donde se estableció que si un candidato no estaba privado de la libertad, no obstante que estuviese sujeto a proceso, pero que estuviese llevando el proceso en libertad, es decir, bajo caución, podía registrarse como candidato y se le tenían que salvaguardar los derechos. Es decir, hizo una primera interpretación en el 2010 de que el artículo 38 en su fracción segunda se refería necesariamente a que estuviese impedido materialmente para poder ser postulado a un cargo de elección popular, ser candidato y en caso de ganar acceder al cargo. Ese criterio de 2010 incluso contendió en una contradicción de criterios con la primera sala, que establecía la aplicación literal de la fracción segunda del artículo 38, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da la razón a la sala superior con el criterio establecido bajo los elementos convencionales que se aportaron en esas sentencias de 2010. De tal manera que el criterio que prevalecía de 2010 a 2018 es que si se encontraba sujeto a proceso penal, pero en libertad bajo caución, tenía que garantizarse el ejercicio de los derechos políticos, no obstante que la literalidad de la fracción segunda establece que la suspensión de sus derechos se habilita a partir de la sujeción a proceso penal. Bueno, ahí teníamos un elemento importante, pero que viene a transformarse, digámoslo así, con este nuevo criterio del 2018, en donde no obstante que se encuentre privado de libertad, pero sin sentencia, debe garantizarse el derecho al sufragio, lo cual es acorde a lo establecido por el Pacto de San José. Pero no se queda hasta ahí la sentencia, sino que vincula esta resolución al Instituto Nacional Electoral a efecto de que emita las normas y los lineamientos específicos para organizar las elecciones dentro de las prisiones. Y esta elección que acaba de acontecer hace unos días tuvo esta nota característica que desde mi perspectiva genera las nuevas visiones de la justicia electoral en favor de los grupos vulnerables o de las personas que encuentran barreras fácticas y formales para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Ya que en esta elección por primera vez pudieron votar un grupo, digamos, limitado de personas que se encuentran en prisión, sujetas a proceso, sin sentencia aún, atendiendo al principio de presunción de inocencia y con una interpretación acorde a las convenciones del artículo 38 constitucional. Y es verdad que fue una prueba piloto en donde tenían la posibilidad de ejercer el sufragio alrededor de 3,000 personas que se encuentran privadas de su libertad, hombres y mujeres, y que la ejercieron a más de 900 personas privadas de su libertad en 5 centros de readaptación social distribuidas en las 5 circunscripciones plurinominales.
Este resultado, que además en el procedimiento es un procedimiento muy similar al voto de los mexicanos en el extranjero, se le envía de manera personalizada a cada persona privada de su libertad que no tenga todavía sentencia condenatoria la posibilidad de que vote con información de todas las alternativas políticas, en virtud de que no encuentran la posibilidad de tener información del exterior sobre las plataformas y las propuestas político-electorales de los contendientes. Esto transforma totalmente el modelo y desde luego tiene también algunos antecedentes en estos elementos de comunicación entre tribunales. Pues podemos ver algunos precedentes, por ejemplo el caso SWIFT contra Canadá, o el caso Hertz contra el Reino Unido, que resolvió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde establece el Tribunal Europeo que no es posible suspender derechos de manera genérica o de manera automática, sino que se requiere una motivación específica y justificar el por qué la suspensión de derecho a votar y de ser votado tiene específicamente una razón de ser conforme al delito cometido, ¿no? Y este ha sido el criterio del Tribunal Europeo con algunos matices. En el caso Escapola contra Italia, por ejemplo, en virtud de que Italia sí tiene un catálogo de delitos que son merecedores de la suspensión de los derechos políticos, principalmente delitos contra el Estado. Se dice, como el ciudadano cuando cometa un delito contra el Estado, obviamente debe razonarse que se le suspende en el ejercicio de la ciudadanía, lo que no pasa con los delitos patrimoniales u otro tipo de delitos que no son contra el Estado, y por lo tanto esta diferenciación para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es suficiente para mantener estas restricciones. En el resto de los países, bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se exige una justificación, una motivación específica de por qué hay que retirarle el carné o el estatus de ciudadanía a una persona cuando comete un delito, siempre y cuando haya sentencia ejecutoriada. Estos elementos que han sido estudiados también por el Tribunal Electoral, porque tiene diversas publicaciones sobre estos casos, bajo la coordinación de la Escuela Judicial Electoral, pues han sido la materia prima para establecer estos criterios de gran alcance. No obstante, lo digo con todas las letras, no obstante, de la jurisprudencia, del criterio establecido en la contradicción 293/2011. No quiero abusar del tiempo, tengo algunos otros casos, pero uno de ellos que es emblemático desde mi perspectiva, porque también se rompen barreras formales y fácticas a partir de restricciones constitucionales, pero seguramente el magistrado Adit de León, querido amigo, podrá seguramente profundizar sobre algunos de estos temas, pero específicamente la Sala Jalapa ha sido de verdad un órgano que ha generado criterios de gran alcance, de vanguardia, de avanzada sobre los derechos políticos de los migrantes nacionalizados mexicanos, sobre todo cuando se ha inaplicado la porción normativa que establece como requisito para registrarse como candidato o candidata ser mexicano o mexicana por nacimiento, cuando existe otras posibilidades de adquirir la nacionalidad, y esta palabra específicamente nacimiento, es decir, cuando se adquiera la nacionalidad por naturalización, por ejemplo, pues se ven excluidas un grupo de personas que también son mexicanos por una vía diversa de contender en los cargos de elección popular. Y esta interpretación que se ha hecho de las restricciones a partir de las convenciones también rompe las barreras formales y fácticas para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de determinados grupos que históricamente han tenido vedada esa posibilidad. No quiero abusar del tiempo, es un tema apasionante, el de la evolución de los 10 años a partir de la reforma en materia de derechos humanos, pero lo que sí puedo apuntar
es que la justicia electoral siempre ha estado a la altura de las circunstancias, pero sobre todo velando por los derechos políticos de aquellos grupos vulnerables que históricamente han encontrado barreras para el ejercicio pleno de los derechos. De tal manera que me da mucho gusto participar en este foro y si hay oportunidad en el tiempo de preguntas profundizaré con algunos casos más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Glicerio, por tus reflexiones y por compartir también tus experiencias como juzgador electoral sobre la reforma en materia de derechos humanos y pues reflexionar sobre las dos cláusulas de apertura del artículo 1 constitucional, los retos que operan, de cómo operan las restricciones, así como la evolución del artículo 38 constitucional y estos asuntos que señalas de la Sala Regional Jalapa, que seguramente el magistrado Adín de León, querido amigo, nos platicará algo de ello. Y bueno, pues justo es ahora del turno del magistrado Adín de León. Y bueno, pues como los anteriores, voy a también leer unas líneas de su síntesis curricular antes de cederle el uso de la voz. El magistrado Adín de León Gálvez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático por oposición en la materia de Derecho Electoral y profesor de asignatura en las materias Práctica Forense de Amparo y Derecho Procesal del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM. También es profesor de Derecho Electoral en la Universidad Anáhuac de Jalapa. Ingresó al Tribunal Federal Electoral en el año 1994, acumulando una experiencia de más de 26 años ininterrumpidos al servicio de la justicia electoral federal, acumulando también una participación en 9 procesos electorales federales. En el año 2013, la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo nombró magistrado de la Sala Regional Jalapa, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional que presidió en 2 ocasiones durante casi 6 años. En el año de 2016, resultó vencedor en el 33º concurso de oposición para la designación de magistrado de circuito y el 10 de marzo de 2016, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió protesta como magistrado de circuito. Querido magistrado, querido amigo Adín, te cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Primero que nada, agradezco a la Escuela Judicial Electoral por este privilegio de participar en esta mesa conmemorativa del 10º aniversario de la reforma en derechos humanos a nuestra Constitución. Muchas gracias, querida Gaby Rubalcaba, querida amiga, por este privilegio. Y sobre todo también el privilegio de compartir este espacio con la magistrada, querida amiga María Amparo Hernández Choncuy, y con el doctor Glicerio Cuello Garcés, grandes amigos, compañeros en algún momento de magistrados de salas regionales, y quienes, como pudieron ya constatar, quienes los han escuchado en este momento y en otras oportunidades, yo siempre he sido de la idea de que hay personas que llegan a las instituciones y dejan una huella. Estoy convencido que María Amparo y Glicerio dejaron una huella muy importante en todos los criterios y en la línea jurisprudencial de este Tribunal Electoral. Por eso para mí es un honor poder estar en este momento compartiendo con ellos estos temas. Entrando en materia, yo considero que no existe controversia y coincidimos los tres en el hecho de que desde antes del año 2011 el Tribunal Electoral ha tenido la vocación de realizar controles de convencionalidad y de constitucionalidad. Yo creo que esto se debe al gran tino que tuvieron quienes en sus oportunidades integraron conformaron las distintas integraciones del Tribunal Electoral. Esa unión virtuosa de constitucionalistas, de procesalistas, de expertos en derecho comparado, pero también la incorporación en el año de 1993
de magistrados de circuito, quienes en su momento integraban la sala de segunda instancia del Tribunal Electoral, del Tribunal Federal Electoral, quienes a la postre fueron y desempeñaron los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dejan plena muestra de que este tribunal se formó, se creó y se integró para cosas muy grandes. Yo creo que esto se ve reflejado precisamente en aquellos intentos que incluso anteriores al año 2000, en donde, bueno, el tribunal también llevó en su momento, tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de la inaplicación de algunas normas, lo cual provocó una contradicción de criterios con el Pleno de la Suprema Justicia de la Nación, y de la cual surge una jurisprudencia en donde se establece que el Tribunal Electoral no tiene facultades para declarar la inaplicación de normas. Posteriormente, bueno, ya reformas subsecuentes le dieron la oportunidad al tribunal, como fue la reforma del año 2007, de poder inaplicar normas en materia electoral. Y a partir de ahí, bueno, surge precisamente otra tarea muy importante realizada por parte del tribunal. Ya se refería Cliserio al juicio ciudadano del año 2007, el 695, relacionado precisamente con este interés del presidente municipal de Tijuana de poder contender para la gubernatura en el estado de Baja California. Es importante este asunto porque es la primera vez que en un presidente del Tribunal Electoral se realiza un ejercicio de control de convencionalidad. No obstante estas limitaciones que existían, porque todavía se encontraba vigente, estamos hablando del mes de julio del 2007, se encontraba vigente esta imposibilidad de declarar la inaplicación de normas, pero ese no fue obstáculo para que en su momento, haciendo un estudio de todo un concierto de normas que garantizaban o le garantizaron al actor en ese momento la posibilidad de contender para el cargo de gobernador del estado, pese a la restricción constitucional que existía de no hacerlo por ser al presidente municipal en la entidad federativa. Yo considero que cuando se nos pregunta cuál es el impacto de la reforma del 2011, yo considero que, bueno, la vocación que ha traído o que ha venido generando esa inercia interpretativa del tribunal, pues se ve robustecida. El 2011 le genera al tribunal o le da al tribunal más elementos para poder realizar esta interpretación. La posibilidad de realizar interpretaciones conformes, la posibilidad ya de tener más elementos reconocidos en la propia Constitución y al amparo del artículo 1 y del artículo 133 para poder realizar control de convencionalidad, ampliar las facultades del control constitucional, pues sin duda alguna esto le da mayores elementos y mayores herramientas al tribunal. Desde luego, la gran posibilidad en la que se ha enfrentado el Tribunal Electoral ha sido el hecho de que pues, el tribunal desde el año 96, desde esa gran reforma en materia de participación política de la ciudadanía, desde ese entonces, el reconocimiento constitucional de la protección a los derechos político-electorales generó en el tribunal la posibilidad de tutelar tanto el ejercicio, y goce y disfrute de estos derechos político-electorales, que desde luego pues son manifestaciones de derechos humanos, son derechos humanos reconocidos para el ejercicio de las funciones públicas y que sin duda alguna siempre han generado la necesidad de protección. El tribunal ha venido forjando a partir de la línea jurisprudencial en materia de protección de los derechos político-electorales, ha venido forjando criterios muy importantes que han garantizado el acceso al derecho político de votar, al voto activo o al voto pasivo, al derecho de asociación,
y a partir de esos reconocimientos y de esa protección eficaz, se le han presentado casos muy importantes al tribunal, en donde ha tenido la oportunidad a través, y como ya lo comentaba Glicerio, de a partir de interpretaciones de diversas normas supranacionales, pues romper precisamente esas limitantes que se dan en la propia Constitución. Y eso es lo que le ha dado la oportunidad al tribunal de establecer criterios por demás interesantes en esta materia. Me quiero referir medularmente, porque efectivamente coincidimos también en que hay muchos criterios, hay varios aspectos, elementos y temáticas que pudieran dar lugar a pláticas y a mesas de trabajo respecto de cada una de estas temáticas. Yo solamente me quiero referir a dos aspectos que sin duda alguna muestran este avance a partir de la interpretación del tribunal y que desde luego se cristalizó a partir de esta reforma del 2011. El primero tiene que ver con la paridad de género. La gran oportunidad que se le ha presentado al tribunal de interpretar las normas, los principios en pro del derecho de las mujeres a participar en la vida política nacional, ha sido un caldo de cultivo maravilloso para establecer criterios interpretativos muy interesantes. Me viene a la mente, a partir de las reformas del 2011, el caso de las antijuanitas, el cual, sin duda alguna, generó también una cadena de criterios jurisprudenciales muy interesantes en cuanto a o que tutelan el derecho de las mujeres a participar en la vida pública. A partir de este caso de las antijuanitas, en donde se hace un estudio muy completo de interpretación de normas de derechos humanos, surgen criterios como la obligación de que las fórmulas de candidatos, tanto a diputados o senadores, se integren con personas del mismo género, el establecimiento de un criterio que le da interés legítimo a todas las mujeres que solicitan la tutela para controvertir aspectos vinculados con la paridad de género, el hecho de que se haya avanzado en la manera de garantizar este acceso de las mujeres a los cargos públicos en condiciones de igualdad. También el acceso de las mujeres a las funciones internas, ahora sí que el acceso, la posibilidad de que puedan también contender y formar parte de los órganos de representación de cada uno de los partidos políticos, la posibilidad de que las mujeres integren, e incluso hoy en día hay un criterio muy interesante de la Sala Superior que habla de que el hecho de que en la designación de los consejos generales de los organismos públicos electorales haya presencia mayoritaria de mujeres, maximiza precisamente esta igualdad sustantiva. Como hemos tenido la oportunidad de poder apreciar cómo este análisis interpretativo nos ha llevado a terrenos muy interesantes en cuanto al derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad. Desde luego también, como se ha expresado en diversos foros, este avance de la participación de las mujeres en la vida pública y en el acceso a los distintos cargos de elección popular, pues también ha creado y ha generado figuras pues poco afortunadas que corresponden precisamente a este proceso de adaptación y en el que se han tenido que venir rompiendo esquemas de un sistema en donde se ha migrado de una visión androcéntrica a un elemento en donde se tiene que garantizar la presencia de mujeres en puestos claves de poder. Y a partir de ahí, pues se han generado figuras como la violencia política en razón de género, como la posibilidad de que los tribunales hayan establecido criterios para tratar de disuadir, de castigar y de sancionar todas estas conductas. ¿Cómo? Pues a partir de la inclusión de personas en registros de personas sancionadas o como violadores o como, mejor dicho, como personas que han sido sancionadas por perpetrar actos de violencia política en contra de las mujeres, el hecho de que se alcance a perder
a llegar a perder la presunción de contar con un modo honesto de vivir en caso de ser violentador, y que pues, recientemente la Sala Superior ha matizado y ha modulado estos aspectos, pero que sin duda alguna vienen robusteciendo esta idea de garantizar a toda costa el derecho de las mujeres por contender en condiciones de igualdad para los cargos de elección popular. Otro de los aspectos que también a mí me ha resultado por demás interesante, y a partir también del hecho de que pues, me nombraron para formar parte de la Sala Regional Jalapa, la cual conoce asuntos especialmente de los estados de Oaxaca y de Chiapas, que tienen que ver con las elecciones por sistemas normativos internos, o también llamados por usos y costumbres indígenas, en donde también ha existido la posibilidad de llevar un control muy importante. La coalición, o la colisión, mejor dicho, el choque de derechos y de grupos colectivos con derechos individuales de personas indígenas ha dado lugar a una serie de interpretaciones, de ejercicios de ponderación para poder establecer la prevalencia de determinados derechos. Y esto, sin duda alguna, la reforma del 2011 ha permitido contar con elementos adicionales para poder llevar a cabo a buen puerto estos análisis. Me quiero referir, y me viene a la mente, el caso Cherán de Michoacán, en donde por primera vez se le permitió a una comunidad indígena poder celebrar, que celebraba elecciones a través de un sistema de partidos políticos. Bueno, pues a través de este caso Cherán, se le permite a esta comunidad el organizar sus propias elecciones a partir de su sistema normativo, de sus usos y costumbres. Esto sin duda alguna ha dado también pauta a una serie de criterios que tienen que ver con la protección de integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Por señalar algunos, la posibilidad de que las comunidades indígenas tengan el análisis de su legitimación activa sea flexible, libre de cualquier formalismo. Esto, bueno, pues ha sido un criterio muy interesante y socorrido a partir del año 2011. El hecho de que las autoridades están obligadas a consultar a las comunidades indígenas en caso de que quieran optar por elecciones bajo el sistema de usos y costumbres, y en su caso dar a conocer estos resultados a los congresos estatales, los criterios de autoadscripción como integrantes de pueblos y comunidades indígenas, el derecho de los pueblos indígenas a acceso efectivo de la jurisdicción electoral, el derecho al autogobierno, desde luego también ya en el ámbito de sus propias elecciones, el respeto a las normas de universalidad, a la participación de las mujeres en estos procesos electorales indígenas. Y bueno, tenemos también uno de los aspectos muy interesantes que se confeccionaron a partir de criterios del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de la propia Sala Superior en cuanto a la participación política o la integración de la Cámara de Diputados con representantes provenientes de pueblos y comunidades indígenas. Pudimos advertir en el año 2000, o en el proceso electoral de 2018, que se dio la posibilidad para reservar 13 curules a personas provenientes de pueblos o comunidades indígenas, en donde se estableció además que tenía que velarse por la paridad de géneros, y por otro lado también se tenía que garantizar no solamente que las personas que llegaran por esta vía y que ocuparan esos espacios reservados, no solamente se manifestaran a partir de una autoadscripción calificada, sino que tenía que existir una autoadscripción calificada indígena, la cual permitiera velar por el adecuado vínculo, por demostrar el adecuado vínculo de la persona que quisiera representar y ocupar alguno de estos curules con la población a la que pretendía representar.
Estos criterios, sin duda alguna, pues surgieron, permitieron que la actual legislatura, la legislatura saliente, tuviera 13 diputados provenientes de pueblos y comunidades indígenas. Ha sido tan importante este aspecto que para el proceso electoral de 2021 se amplió el número a 21 integrantes, a 21 diputados de este origen, y que bueno, en estos momentos precisamente está el proceso de calificación de las elecciones para verificar esta situación. Uno de los criterios importantes de este tribunal, emitido por la Sala Superior, también tuvo que ver con el hecho de que estos espacios reservados a integrantes de comunidades indígenas contendieran solamente fórmulas integradas con indígenas, es decir, evitar poner a contender a representantes indígenas con personas que no lo eran, para poder garantizar que no se pudiera afectar el principio de equidad en esa elección. Ha sido tan importante este conocimiento y esta tutela de los derechos político-electorales que, bueno, se ha tenido que extender en la medida en que se ha garantizado el ejercicio de los derechos político-electorales, tanto para mujeres, para integrantes de pueblos y comunidades indígenas, pues también se ha abierto esta puerta a otros grupos vulnerables, personas, además de indígenas, personas de ascendencia afromexicana, personas con discapacidad, que también ya para este proceso electoral se garantizaron acciones afirmativas para personas con discapacidad, para personas migrantes, la posibilidad de proteger el ejercicio de derechos político-electorales de adultos mayores, los derechos a las niñez, y desde luego, bueno, pues como lo ha comentado Cliserio, no podría hablarse del tema, o no se pudiera pensar del voto de personas en prisión preventiva sin la existencia de esta reforma del año 2011. Como corolario de todo esto que he comentado, yo creo que afortunadamente el tribunal ha contado con mayores y mejores elementos para poder tutelar todas las necesidades de justicia de integrantes de diversos grupos vulnerables. Y eso es lo que ha permitido que hoy en día exista una línea jurisprudencial muy sólida que vaya en garantía y en defensa de todos estos grupos vulnerables. Desde luego, el mandato del artículo 1 de la Constitución de garantizar o de prohibir la no discriminación a los grupos vulnerables, pues ha sido también uno de los paradigmas, uno de los pues la actuación del tribunal, mejor dicho, se ha visto orientada a tutelar en todo momento estos derechos de personas pertenecientes a grupos vulnerables. Por cuestión de tiempo, yo dejaría aquí esta intervención y, bueno, solamente, y dado que hubo una alusión personal pues de parte de Cliserio, efectivamente, en el estado de Quintana Roo, la sala regional tuvo conocimiento de un asunto promovido por una persona naturalizada que cuestionaba la negativa de registro de parte de la autoridad electoral para poder ser como candidata a un cargo de elección. En aquel entonces era una, si mal no recuerdo, era una candidata a diputada. En ese supuesto, la sala regional efectivamente, a partir de una interpretación de estos derechos y desde luego del artículo 34 de la Constitución, llegó a la conclusión de que no existía una razón por la cual negarle este derecho político o este acceso a quien en este caso fuera naturalizada. Y bueno, el criterio que además fue confirmado por la Sala Superior y en donde también se hace un estudio muy interesante en cuanto a todos estos aspectos que trae consigo la naturalización. Yo en este caso creo que como muchos asuntos que se han presentado al Tribunal Electoral, le han dado la pauta para poder establecer criterios de avanzada muy interesantes. Insisto, el tiempo es nuestro principal enemigo en estos casos y nos impide poder
echar mano de nuestros recuerdos de casos emblemáticos en materia electoral. Con esto yo daría por terminada esta primera etapa de mi intervención. Gracias, querida Gaby. Muchas gracias, querido magistrado, y muchas gracias por compartir su experiencia también como juzgador en la materia electoral y ver este recorrido de cómo se han aplicado estos controles de constitucionalidad y de convencionalidad y estos criterios interesantes que nos ha platicado sobre cómo se ha evolucionado los criterios de la paridad de género en la materia, las elecciones por sistemas normativos indígenas y, bueno, también de los grupos vulnerables. Muchísimas gracias, querido amigo Adín. Y bueno, nos hicieron llegar unas preguntas antes de cederles el uso de la voz para una reflexión final. Las voy a leer por si gustan hacer algún comentario, contestar algo sobre las preguntas que llegaron. La primera dice, ¿consideran que al colocar en un grado de primacía una restricción de orden constitucional a un derecho humano, vulnera el ejercicio hermenéutico que se debe realizar a la luz de la interpretación conforme en sentido amplio y el principio pro persona? La segunda pregunta es, ¿cuál consideran que es la principal aportación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la cultura de los derechos humanos en la justicia electoral mexicana? Y la tercera pregunta es, ¿consideran que la forma de argumentar e interpretar se modificó a partir de dicha reforma? Es decir, ¿los tribunales tienen la obligación de justificar de manera diversa sus decisiones cuando se encuentre en juego el contenido de un derecho humano? Y bueno, pues voy a cederles el uso de la voz, como fueron participando, para que en 3 minutos, por favor, nos hagan su reflexión final y si gustan contestar algo de las preguntas. En primer lugar, la magistrada María Amparo Hernández Chongoy. Adelante, magistrada. Gracias, Gaby. En realidad, después de oír a Clicerio y a Adín queda poco por decir, así es que seré muy breve. Me ha gustado muchísimo, sabía que de ellos podíamos escuchar tantísimas, tan vastas experiencias acerca de casos en los que el Tribunal Electoral ha sido, pues no solo pionero, sino vanguardista en el tema desde antes como después de la reforma en la protección de los derechos humanos. Respondiendo a una de las preguntas que se nos hace, aunque creo que mis compañeros estarían más autorizados que yo para decirlo, yo en lo que advierto en mi experiencia es que si bien estas herramientas siempre se habían utilizado, estas herramientas interpretativas que nos dio la reforma, estas herramientas normativas, siempre se habían utilizado, como lo mencionaba en mi primera intervención, creo que la reforma nos liberalizó en el sentido de ya no estábamos buscando cómo eludir la jurisprudencia de la Suprema Corte que decía que no se podía hacer. Ya no estábamos forzando una interpretación conforme, sino ya abiertamente y con todas sus letras diciendo esto no se vale, esto no se vale, esto sí se vale. Y creo que en ese sentido sí cambia la forma de argumentación, quizá no los argumentos de fondo, pero la forma en la que se expresan, la forma en la que se construyen. El caso de la ley de Baja California que comentaban, recuerdo cómo con calzador una interpretación conforme, cuando la verdad es que si no hubieran estado todas esas otras limitantes normativas, pues se hubiera hecho un ejercicio mucho más libre de interpretación, pero bueno, al final llegábamos a lo mismo. Entonces, encantada de escuchar tantísimos ejemplos como los que nos mencionaron tanto Clicerio como Adín acerca de todísimas las aportaciones que ha hecho la justicia electoral. Coincido plenamente con lo que decía Adín cuando decías que las personas importan, claro que importan. Yo mencionaba nada más cuando llegamos en 2013 porque eso es un hecho que pasó después de la reforma de 2011, pero todo esto se gestó porque en los años anteriores el tribunal se estuvo nutriendo de personas sumamente valiosas con experiencias plurales, muy ricas, como bien dijo Adín, de distintos perfiles y territorios jurídicos que vinieron a construir y entre todos aportar perfiles pues frescos y muy específicos y muy proteccionistas de los derechos humanos. Ya nada más para cerrar,
comparto también con Adín que una de las discusiones más ricas que se tienen pues es el tema de las restricciones constitucionales. Se nos vienen, yo creo que importantes tiempos en ver cómo se van a configurar esos temas, y creo que pasado este tiempo han llegado las cosas a un punto de maduración en el que ha quedado probado el enorme poder proteccionista del Tribunal Electoral, y creo que hay temas en los que ya los tiempos maduran para empezar a buscar equilibrios distintos. En el tema, por ejemplo, de restricciones constitucionales, bueno, estaremos pendientes de lo que se resuelva en los próximos meses, espero, en el sistema interamericano acerca de esta muy importante restricción constitucional del arraigo, ver qué impacto puede tener en las restricciones constitucionales en materia político-electoral, y sin perder de vista tampoco que en aquel primer caso en el que México fue juzgado en la Corte Interamericana, recordaremos, ahora ya se ve tan lejano, el caso Castañeda fue nuestra primera sentencia condenatoria contra México, y no obstante condenatoria en algún sentido, se reconoció que en materia política el margen de apreciación, el margen de configuración de cada estado interamericano era muy amplio. Entonces, buscar dónde encontramos qué tanto se puede usar ese espacio, cuáles de estas restricciones sí caben en ese espacio y cuáles no. Se nos vienen tiempos, creo yo, insistiría en esto de buscar un punto de equilibrio entre lo vertical y lo horizontal en las relaciones intrapartidarias, y se nos vendría, yo también creo, y para mí ya con esto cierro, uno de los que creo que es de los retos más importantes que ha tenido, pues lo ha tenido siempre la justicia electoral, pero creo que los acontecimientos más recientes lo hacen todavía más visible como reto, es el tema de la oportunidad con la que se aplican las leyes electorales. Es muy complicado, muy, muy, muy complicado estar en la mitad de un proceso electoral y decir, esta regla que está aquí, ya no la voy a aplicar. Lo pensé mucho en algunos asuntos, pero al final cambiar las reglas del juego, así sea por razones como estas que estamos comentando de inconvencionalidad, tiene una repercusión muy importante en los equilibrios y en la equidad de las contiendas, y hay que cuidar mucho ese ejercicio y ejercerlo, no renunciar a él, por supuesto, pero ejercerlo con los equilibrios y las responsabilidades necesarias para no ser disruptivo en el proceso electoral. En resumen, es muchísimo lo que ha hecho el Tribunal Electoral, y mucho también gracias a todas las personas que lo han integrado y que han estado todos siempre totalmente comprometidas con no solo el respeto, sino la protección, la promoción, la garantía de los derechos humanos. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, Gaby, gracias, Adín, gracias, Quiserio, gracias, Alfonso. Por ahí te veo. Gracias. Muchísimas gracias, querida magistrada, de verdad, un placer. Y bueno, pues ahora toca el turno de nuestro querido amigo Quiserio Cuello. Adelante, por favor. Tu micrófono, querido Quiserio, por favor. Una disculpa, sí. Muchas gracias, querida Gaby. Pues, en efecto, a la luz de los casos podemos advertir los avances de la justicia electoral en la protección de los derechos fundamentales previo a la reforma de 2011, pero también, si lo decimos con toda franqueza, con un mayor alcance después de la reforma de 2011, y una vez que se habían vencido ya todas estas barreras, como bien lo ha señalado el magistrado Adín de León, sobre si el Tribunal Electoral podía o no inaplicar leyes y normas al caso concreto. Yo diría que son muchos los aspectos que podríamos delinear sobre las contribuciones de la justicia electoral en beneficio del ejercicio de los derechos, pero sobre todo de las transformaciones que se han dado para el ejercicio de las libertades. Por ejemplo, hace 5 años yo siempre afirmaba que lo que le faltaba a la justicia electoral era voltear a ver a los grupos vulnerables y generar criterios que permitieran un ejercicio pleno de los derechos en condiciones de igualdad, porque todavía se tenían, y a la fecha hay algunas asignaturas pendientes aún, sobre barreras, como hemos dicho aquí, formales y en ocasiones no formales, sino fácticas,
que impiden el ejercicio pleno de los derechos a determinados sectores de la población. Y hemos visto cómo en los últimos años la justicia electoral ha ido emitiendo una serie de criterios, vías jurisprudenciales en beneficio de estos grupos históricamente discriminados o en condiciones de vulnerabilidad. Es el caso, por ejemplo, de la línea jurisprudencial que tenemos en materia de género, que además el Tribunal Electoral ha emitido una serie de jurisprudencias y de criterios que luego han sido recogidos estos criterios por las exposiciones de motivos que han generado reformas constitucionales y legales en materia de equidad de género, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo la jurisprudencia puede transformar realidades, pero no solo al caso concreto, sino a partir de estos criterios interpretativos se genera la necesidad de establecer reformas constitucionales y legales. Y es ahí donde vemos el efecto transformador de la justicia, es decir, no solo resolver el caso concreto, sino cómo logras transformar realidades en beneficio de la igualdad, por ejemplo, en el ejercicio de los derechos políticos. En materia de discapacidad, por ejemplo, la sala especializada en el 2016, cuando yo tuve el honor de integrar ese órgano jurisdiccional, llegaron algunos casos que nos motivaban a hacer algunas aportaciones precisamente en este sentido. Y en materia de discapacidad se emitieron algunos criterios, por ejemplo, para que las personas con alguna discapacidad pudieran tener acceso a la información política y electoral. Si las y los ciudadanos no tienen información sobre los planteamientos ideológicos o las propuestas de campaña, pues difícilmente pueden discernir el sentido de su voto con libertad. Para poder ejercer el voto con libertad se requiere información, y hasta 2016 no se había emitido una sentencia para generar contenidos de información en beneficio de un grupo de la sociedad que, dicho sea de paso, ocupa un porcentaje importante de nuestros electores, accedieran a la información política electoral, a las propuestas de campaña, en otras versiones accesibles para las personas con discapacidad, para que pudieran discernir el sentido de su voto. Si no tenemos esa información en formatos accesibles, pues difícilmente se le puede exigir a una ciudadana, a un ciudadano, que emita libremente el sentido de su voto. Y es ahí donde se generaron una serie de criterios interpretativos con elementos de reparación también para que la propaganda política electoral atendiera a una diversidad de formatos, como el tema de los subtítulos, por ejemplo, el lenguaje de señas, que hoy está presente prácticamente en toda la propaganda política, en los spots, vemos ahí los subtítulos. Me decían que desde el 2016 a la fecha no se ha registrado que se haya difundido un solo spot sin estas características, no obstante que la sentencia vinculaba solo a los procesos electorales locales del 2016, se quedó como un elemento que adoptaron los partidos políticos para generar comunicación inclusiva bajo elementos de igualdad. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de cómo la justicia puede generar a través de sus sentencias elementos de transformación, es decir, de generar mejores condiciones para el ejercicio de los derechos políticos y electorales. Yo con esto concluiría. Desde luego, como decíamos hace un rato, son temas muy apasionantes, que dan para mucho, pero en respecto del tiempo, únicamente agradecer nuevamente esta posibilidad, esta oportunidad, y sobre todo reiterar mi agradecimiento y mi satisfacción por compartir esta mesa con extraordinarios amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Glicerio, por estar con nosotros, por las reflexiones. Y bueno, pues ahora le cedo el uso de la voz a nuestro magistrado Adín de León. Adelante, por favor. Gracias. Rápidamente, cuando
cuando María Amparo comentaba de que había que estar muchas veces al momento de resolver, pues a pies juntillas, andar viendo si no nos íbamos más allá de algún criterio, alguna cuestión así, pues me viene a la mente, era un padecimiento general de muchos secretarios en la sala superior, quienes había momentos que proyectábamos un asunto y nuestros coordinadores nos decían, no, espérate, ya te fuiste hasta la cocina, ¿no? Espérate, esto no lo podemos, no lo van a aprobar los magistrados, etcétera. Y desde luego nosotros queríamos arreglar el mundo en aquel entonces. Yo creo que uno de los cambios fundamentales de esta reforma de 2011 es que se nos dieron herramientas y elementos de interpretación para poder ir más allá. Lo que antes era espérate, no, vamos a ver cómo lo ve el magistrado, vamos a ver qué tal, si esto no choca con el criterio de la Corte, etcétera. Viene el 2011 y cambia. Posteriormente la Corte dice, no, todos los jueces estamos obligados a los criterios de la Corte Interamericana, las normas convencionales, y tenemos obligación de respetarlo. Y eso nos dio una apertura muy interesante. Desde luego, muchas veces también al principio, pues como que estábamos tan abiertos que hasta obviábamos presupuestos procesales y obviábamos estricto derecho, y tuvo que existir, y también la Corte en su momento nos ubicó un poco en este tema, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo importante de este antes y después de la reforma del 2011. En cuanto al criterio, a la principal aportación, yo solamente, y por tiempo lo digo muy brevemente, si nosotros observamos las condiciones de los derechos políticos electorales en el año 94, en donde ni siquiera había un juicio, un reconocimiento constitucional, en donde no había un juicio especial para impugnar, en donde olvidémonos ya de los derechos políticos de las mujeres, de los integrantes de comunidades indígenas, de los integrantes de partidos políticos, de la militancia partidista, etcétera, y veámoslo al día de hoy, en donde, como ya se ha expresado en esta mesa, se han tutelado derechos de personas en prisión preventiva, derechos de migrantes, derechos de personas en situación de calle, derechos de personas, de adultos mayores, etcétera. Y yo creo que ahí es donde podríamos encontrar la gran aportación del tribunal. El tribunal protege tu voto, pero también protege derechos político-electorales, y creo que los derechos humanos se materializan cuando se tiene una tutela judicial efectiva. Creo que el tribunal, y desde luego a partir de las reformas de 2011, se robusteció esta tutela judicial efectiva en materia de derechos humanos. De verdad fue un placer poder compartir esta mesa contigo, querida Gaby. María Amparo, como siempre, un gusto verte, y querido Criserio, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Adín. La verdad es que el placer es para nosotros tenerlos como invitados en esta mesa de la Escuela Judicial Electoral. Ha sido una tarde extraordinaria. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles, como siempre, el apoyo que tienen para con nosotros, y al haber estado en esta tan interesante mesa redonda virtual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a una década de la reforma constitucional de derechos humanos. Muchísimas gracias también a quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales, y bueno, pues esperamos tenerlos en alguna de nuestras siguientes actividades académicas, porque será de verdad todo un placer como el día de hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas, a todos. Que estén bien. Un abrazo. Gracias, Gaby. Gracias, Criserio, Adín. Encantada de estar con ustedes otra vez. Gracias, Alfonso, también. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Que esté muy bien.